otro relativo a la presunción de inocencia y otro relativo a la variación de la imputación. Ahí voy a empezar por este último. Cuando se inicia un procedimiento administrativo sancionador, existen unas imputaciones. Te imputo que has incumplido la norma ABC y esto está tipificado como una infracción C, D y E. Y esto podría significar para ti una sanción de inhabilitación de 3 a 5 años. Bien. Pero ¿qué pasa si es que el órgano sancionador, por algunas investigaciones o unas revisiones de documentos, se da cuenta que ha cometido un error y la infracción no es la D, la E y la E, sino la X, Y y Z? ¿Se anula el procedimiento? No. Existe la posibilidad, y lo denomina la doctrina, y así también ha sido recogido por la ley 27444 y está recogido en las normativas del procedimiento sancionador de Contraloría, una posibilidad de hacer una variación jurídica, variación de la calificación jurídica de los hechos que configuran infracciones. Y esto ocurre frecuentemente en los regímenes sancionadores, de los ambientales, de los reguladores, los de transportes y otros, donde dicen te había notificado eso, pero en realidad corrijo y es esto. Y nuevamente se da un plazo para que se ejerzan los medios de defensa, es decir, que presenten sus descargos. Y esto no es una cosa ilegal, es absolutamente legal y se respeta así el debido procedimiento. Pero esto se hace solo en primera instancia, ya no se hace en segunda instancia. ¿Podría hacerse en segunda instancia? Sí, pero no es la opción de nuestro legislador. Nuestro legislador la ha previsto solo para primera instancia. En cuanto a las pruebas, muchas veces los funcionarios, y no solamente temas sancionador disciplinario, sino en otros, los procesados, los imputados, presentan muchos medios probatorios. Y presentan medios probatorios de repente impertinentes, presentan la partida de nacimiento de su abuelita, o no sé, una carta del colegio de su hijo. Entonces no tienen que ver, no tiene relación con el tema que se está procesando. Entonces, esos medios probatorios se deniegan por impertinentes porque no están relacionados con la materia de investigación que va a culminar con una sanción o una absolución. Entonces se deniegan por impertinentes. Pero muchas veces hay administrados que tratan de hacer ver esto como una infracción al debido procedimiento y no lo es. Entonces se rechazan medios probatorios que no son relacionados, relativos, pertinentes, referidos a la materia de investigación, entonces no tiene por qué analizarse. Se hace un análisis de rechazo y ya está. Quinto, es con relación al perjuicio económico. Y quisiera plantear algunas cuestiones características de este sistema. En primer lugar, hay un grupo de infracciones que consideran que tienen en su configuración, en su descripción típica, en la descripción del tipo, tienen el perjuicio económico. Es decir, si no hay perjuicio económico, no hay infracción. Es infracción, por ejemplo, incumplir las normas generando perjuicio económico al Estado. Entonces, si alguna persona incumplió las normas, pero no se prueba que generó perjuicio económico al Estado, entonces no se configuran no confluyen los elementos configuradores del tipo infractor y por tanto no habría sanción. Pero hay otro grupo de infracciones, los cuales el perjuicio económico o perjuicio funcional no están dentro de la configuración del tipo infractor, están fuera. Entonces, en esos casos, ¿cómo funciona? Si se ha producido perjuicio económico o perjuicio funcional, como un agravante, como un factor agravante. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. No ha habido aún algún pronunciamiento respecto de esto publicado en la página web, pero sí es un criterio que se tiene bien claro. Hay dos grupos de infracciones, y esos grupos de infracciones también ustedes los deben tener bien claros. Hay grupos de infracciones que incluyen como elemento configurador de esa infracción el perjuicio económico o el perjuicio funcional, y otro grupo que no lo consideran dentro de los elementos configuradores del tipo, sino como un agravante. Entonces, en este segundo caso, esta variable funcionará con el principio de proporcionalidad y razonabilidad al que hicimos mención minutos antes.
Otro de los criterios resolutivos del Tribunal Superior que tienen presente es la independencia de responsabilidades y, con relación a eso, también vinculado el principio de non bis in idem. En cuanto a la independencia de responsabilidades, tanto la ley 27444 como la normativa de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República prevén que los hechos, la posibilidad de que unos hechos generen tanto responsabilidad penal como responsabilidad civil como responsabilidad administrativa, pero que estas responsabilidades son independientes. Por ejemplo, se dan casos en los cuales los administrados que son procesados, y eso se hace bastante en la policía también, ¿no? Dicen, me están haciendo una investigación fiscal y ustedes me están investigando por los mismos hechos como una falta administrativa, pero ya hay una investigación fiscal en curso. Entonces, invoco el principio de non bis in idem y pido que la autoridad administrativa se abstenga de continuar con el procedimiento administrativo disciplinario hasta que culmine la investigación penal. En cuanto a esto, ya hay sentencias del Tribunal Constitucional reiteradas, jurisprudencia del Tribunal Constitucional y también jurisprudencia administrativa de otros tribunales administrativos, en los cuales ha quedado bastante claro que para que aplicar el principio de non bis in idem se necesitan tres cosas, ¿no? Identidad de hechos, identidad de sujetos e identidad de fundamento. Y que el fundamento difiere del bien jurídico protegido penal, es distinto, difiere del bien jurídico protegido por el ordenamiento jurídico administrativo. Por tanto, no se cumple este tercer elemento, no hay vulneración al principio de non bis in idem y el procedimiento administrativo continúa, no se paraliza. Más aún si no hay investigación judicial, sino solamente investigación fiscal. Entonces, otro criterio que se tiene en cuenta por el tribunal. Y para terminar, quisiera hacer mención muy breve a dos cuestiones. El Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República, como ustedes saben, no está adscrito al Poder Ejecutivo. Y la sentencia del Tribunal Constitucional del caso que establece que los tribunales administrativos podrían, con la que estoy en desacuerdo, podrían ejercer control difuso, pone como requisito que esos tribunales administrativos sean de competencia nacional y estén adscritos al Poder Ejecutivo. Por tanto, el Tribunal de Contraloría no tiene esa facultad, porque la Contraloría General de la República es un organismo constitucionalmente autónomo. Muy aparte de que varios miembros del Tribunal Superior, como pueden verlo en la página web también, estamos en desacuerdo con el control difuso de constitucionalidad por parte de las autoridades administrativas, sean esos tribunales adscritos o no al Poder Ejecutivo o de competencia nacional. El Tribunal de Contraloría no estaría dentro de los criterios establecidos en esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Quiero culminar con esto diciendo que la experiencia que estamos teniendo de esta realidad, que es la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, es muy satisfactoria, sobre todo que en lo personal, y ya cada uno podrá formar su juicio, pero en lo personal, los vocales pensamos que actuamos siempre con independencia, justicia y con autonomía, que es el reto, ¿no? Ser autónomos en el ejercicio de la potestad sancionadora, como el órgano de primera instancia, ser autónomos dentro de la autonomía, ¿no? Muchas gracias. A la doctora Verónica Rojas Montes por su participación en la presente convención. Como el programa, y a continuación el tema facultades sancionadoras de la Contraloría General de la República, delimitando competencias, está a cargo del doctor Juan Carlos Morón Urbina.
El doctor Morón Urbina es abogado por la Universidad San Martín de Porres, estudio de maestría en Derecho, convención en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, árbitro del registro de neutrales del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje del OCE. El doctor Morón Urbina cuenta con una amplia experiencia laboral y asesorías. Presta actualmente sus servicios en el estudio Luis Echecopar García de enero del 2006 a la fecha. Es presidente de la Comisión Consultiva de Derecho Administrativo y Derecho Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo Grupo A en el Colegio de Abogados de Lima de marzo de 2008 a la fecha. En el Congreso de la República ha sido miembro del Comité Consultivo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también se ha desempeñado como miembro del grupo de trabajo encargado de revisar y mejorar las disposiciones contenidas en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. También prestó sus estudios en el estudio Benítez de las Casas, Fomo y Ugasa Abogados, y en Indecopi ha sido miembro de la Comisión de Procedimientos Concursales, miembro de la Comisión Delegada de Procedimientos Concursales también de Indecopi, que opera en la Universidad de Piura con sede en Lima, de marzo del 2004 a octubre de 2004. En la Contraloría General de la República, asimismo, ha desempeñado diferentes cargos. Ha sido representante peruano ante las Asambleas Generales de la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores de América Latina y del Caribe, o la CEF, en los siguientes periodos: 1994 en Uruguay, 1995 en Perú, 96 en Guatemala, en el 97 en Chile y 98 en Venezuela. Asimismo, el doctor Morón Urbina cuenta con amplia experiencia como docente y conferencista. Con mencionar algunos, por ejemplo, profesor en la Universidad de San en el curso Modernización del Procedimiento Administrativo, profesor en la Universidad San Ignacio de Loyola, escuela de posgrado, con el curso Diplomado en Contratación Electrónico, expositor internacional ante la Contraloría General de la República de Venezuela en el seminario Victoria de Situaciones Jurídicas y Arbitrales del Estado, entre otros. Asimismo, ha realizado numerosas publicaciones, como lo que después de su exposición y los comentarios respectivos será la presentación de su libro. Entre otras publicaciones que ha realizado, es autor del libro Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, integrante del Consejo Editorial del Instituto Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadoras, efectuando la publicación del Compendio de Legislación de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de América Latina y del Caribe. Coautor de la investigación La Fiscalización Superior en América Latina, artículo publicado en la revista Horizontes. Coautor de la investigación Análisis comparado de las legislaciones de las entidades fiscalizadoras superiores de las Américas, España y Portugal, entre otras obras. Recibamos igualmente con un caluroso aplauso al doctor Juan Carlos Morón Urbina. Buenos días, amigos. Gracias por su bienvenida. Agradezco al Ministerio por la invitación. También agradezco a Ana María por la larga presentación. Me ha hecho recordar mis inicios. Con motivo de este congreso se me pidió conversar, tratar de exponer algunas ideas respecto del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Este nuevo instrumento de la Contraloría, del sistema de control, que implica un nuevo tipo de responsabilidad para los funcionarios y servidores públicos, que tiene varias perspectivas para analizarla. Yo he preferido hablar un poco descriptivamente de este instrumento nuevo. Entiendo que parte del objetivo del evento también es difusión, para tratar de comprenderlo. Luego, entiendo por el temario y el contenido, va a haber talleres y va a poder desarrollarse aportes, sugerencias, pero primero es tratar de comprenderlo. Entonces, la parte de mi exposición va a ir a tratar de conocer este instituto, hablar un poco de sus pros y sus contras,
algunos retos, algunos riesgos que tiene, algunas virtudes que también tiene, y creo que finalmente lo que quiero es motivar el debate y motivar un poco la inquietud de los participantes. Entonces, vamos a pasar a ver este tema de las facultades sancionadoras de Contraloría, tratando de limitar competencias. Entonces, como todos sabemos, la responsabilidad pública, la responsabilidad de funcionarios es algo básico, inclusive en el Estado de Derecho. O sea, en el Estado de Derecho, desde la propia Constitución, se prevé que los funcionarios públicos tienen que ser responsables, ¿no? Responsables por la gestión de los recursos, responsables por las metas que tienen comprometidas, responsables por los perjuicios que generen, responsables ante su empleador Estado por los daños que pueden generar al patrimonio público o por incumplimiento de los deberes funcionales con su empleador. Entonces, hay una base constitucional de responsabilidad que todos tienen que cumplir. La responsabilidad es un elemento esencial del Estado de Derecho y como tal es exigente y es presente desde la propia Constitución. Artículo 39 de la Constitución es: todos los servidores y funcionarios, funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. Artículo 40, la ley regula el ingreso a la carrera administrativa y los derechos y deberes y responsabilidad de los servidores públicos. El artículo 40, aparte de mencionar el tema de que hay responsabilidades de servidores públicos, nos hace mención a que esto se regule en ley. O sea, hace una reserva de legalidad por la cual es una norma con rango legal la que tiene que desarrollar los temas de la responsabilidad de funcionarios públicos. Y el artículo 41, con mucho mayor énfasis, indica que la ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo para su inhabilitación para la función pública. En este artículo, la Constitución lo que nos establece es nuevamente el principio de legalidad para la responsabilidad de funcionarios y nos menciona la necesidad de que la sanción contemple como uno de esos mecanismos sancionadores a los funcionarios el tema de la inhabilitación, ¿no? Entonces, la inhabilitación es una sanción de alguna manera constitucionalizada para ejercicio de la función administrativa. El que ejerce función pública, entiendo que todos los que estamos presentes ejercemos la función pública, en mi caso lo ejercí en su momento, estamos sujetos los funcionarios públicos a estas 4 responsabilidades: responsabilidad política, responsabilidad penal, responsabilidad patrimonial, civil o pecuniaria, como quiera llamársele, y lo que antiguamente le llamaban la responsabilidad administrativa y que yo he tratado de refrasear ahora como la responsabilidad en sede administrativa, o sea, responsabilidad que se determina en sede de la administración, y ya no le llamo la responsabilidad administrativa porque ya no es una sola, ya hay varias responsabilidades que se pueden determinar dentro de la propia administración. Entonces, la responsabilidad política, como ustedes saben, son propios de los funcionarios de alto nivel que están preservados en la Constitución, se revisa a través de los esquemas de acusación constitucional o antejuicios en algunos casos, y lo que hace es el Congreso como órgano sancionador, ¿no? Que sobre estos puntos no es una responsabilidad extensiva a todos los funcionarios, es una responsabilidad política, como su nombre lo indica, en función de determinación de mayorías y minorías congresales. La responsabilidad penal, obvio decirlo también, es la responsabilidad en la que incurren los funcionarios porque su conducta se adecue a alguno de los artículos que están en el Código Penal, capítulo referido a lo que son delitos de corrupción, abuso de autoridad, concusión, etc., ¿no? Que están a la adecuación al tipo legal expreso. La responsabilidad patrimonial, civil o contable, es la responsabilidad económica que los funcionarios públicos deben asumir con patrimonio propio por los daños y perjuicios que se generan. A nivel de responsabilidad patrimonial hay 2 responsabilidades de los funcionarios: la responsabilidad que genera cuando realiza un acto que genera perjuicio indebidamente hacia los privados, es decir, perjudica a un privado y el privado tiene derecho a demandar, ¿no? En principio al Estado y luego el Estado repetir contra el funcionario por la responsabilidad económica que le puede generar como perjuicio a un particular. Pero también la responsabilidad patrimonial comprende la responsabilidad que el funcionario asume por mala gestión de los recursos del Estado, es decir, por pagos indebidos, por contratos no regulares, por mayores egresos de dinero, por dispendio de recursos, por perjudicar un bien del Estado. Eso genera responsabilidad civil o pecuniaria
cuyo acreedor es el Estado, en cabeza del empleador, del funcionario, ¿no? Y que en nuestro país no tiene un procedimiento propio, con lo cual lo que sucede es que se tramita por vía judicial. Si las entidades públicas que quieren demandar a un empleado, a un trabajador, a un servidor porque ha incurrido en un perjuicio económico, lo tiene que demandar civilmente, ¿no? Se hace en vía judicial. Y entramos a lo que es la responsabilidad administrativa. Es decir, como le decía, lo estoy refraseando porque ya antes, cuando hace 10 o 15 años se hablaba de responsabilidad administrativa, decíamos de la responsabilidad que se establece en cada entidad en función de lo que es su régimen laboral, ¿no? Y puede ser 276, régimen laboral privado o carrera administrativa. Eso era lo que decíamos. Ahora ya no es así. Ahora me he atrevido a hacer esta disección de lo que es la responsabilidad en sede administrativa. Y los trabajadores del Estado, según su régimen o según el proceso en el cual están, pueden ser susceptibles hasta de 6 responsabilidades administrativas, ¿no? La primera responsabilidad es aquella que es la clásica responsabilidad disciplinaria dentro del régimen 276, ¿no? Porque no obstante que tenemos un proceso en marcha de adecuación al servicio civil, todavía están vigentes las cargas, ¿no? Entonces, en este momento pensemos, las municipalidades, los gobiernos regionales tienen sus trabajadores tienen responsabilidad disciplinaria bajo el régimen de carrera. ¿Cuáles son las infracciones por las cuales pueden ser sancionadas? Las que están en el decreto legislativo 276 y en su reglamento en catálogo de infracciones, a través del procedimiento administrativo disciplinario, las condiciones de procesos especial y permanente y especial, el trámite que ustedes conocen mejor que yo, eso está establecido a nivel de 276. Primer tipo de responsabilidad administrativa que los funcionarios son pasibles de ser conducidos dentro de la administración pública. Segunda responsabilidad es la responsabilidad disciplinaria de entidades que están bajo régimen laboral privado, ¿no? Aquí nos olvidamos de 276, nos olvidamos del régimen público y nos vamos directamente a el régimen lo que puede ser el régimen laboral privado, que todavía está vigente y se aplica como falta grave, como camino de despido y se puede revisar vía las reglas laborales que aplican este punto. Aquí están las entidades que tienen régimen laboral privado, muchas OPDs del gobierno central están en régimen laboral privado. Tenemos la responsabilidad disciplinaria que se ha creado como el nuevo régimen de la Ley de Servicio Civil. La nueva Ley de Servicio Civil, que está en proceso de implementación, adecuación, que va a absorber las demás, todavía está vigente, tiene propias obligaciones, tiene propias responsabilidades y propias faltas. Muchas de ellas se parecen a la 276, sí, pero tienen nuevas faltas también. Hay la responsabilidad disciplinaria del personal que no está en la 276, pero sí está en carrera pública, o sea, carreras especializadas. Es decir, médicos, policías, militares, diplomáticos, al servicio del Estado tienen su propio régimen disciplinario, ¿no? La diferenciación es en algunos casos por las faltas, en otros casos por el procesamiento, en otros casos por los plazos, ¿no? Tiene matices distintos. Hay otra responsabilidad que es la responsabilidad que incentivo a estudiarla porque es, digamos, muy poco estudiada en la práctica, que es la responsabilidad por la transgresión de las normas éticas del Código de Ética del Funcionario Público, ¿no? Que adolece de un problema, no tiene tipicidad, tiene valores, un montón de valores, principios declarados donde cualquier cosa puede entrar, ¿no? Y la gran duda que en la práctica funciona es, ¿esto absorbe la responsabilidad administrativa de las carreras o se superpone? Yo he escuchado muchas veces, no voy a revelar nombres de personas, pero lo que dicen es, si no entra en la tipificación, mételo en el Código de Ética, porque ahí sí entra. Lo tipifiqué por el 276 y ya renunció. En el 276 ya no puedo sancionarlo. No te preocupes, mételo por el Código de Ética, porque ahí sí puedes sancionar a la ley funcionaria, ¿no? Su risa me reconoce que creo que no solamente a mí me lo han contado, ¿no? Oye, es un régimen de tipificación alternativo, es excluyente, es inclusivo, absorbe las demás. Alguna vez estuve haciendo un ejercicio sobre la responsabilidad sin barata. Todas las responsabilidades éticas, todos los principios que están ahí absorbían todas las demás infracciones. Y más todavía. Entonces, tiene un régimen especial, tiene un procesamiento especial, tiene una regla especial, tiene una prescripción especial, alcance distinto también de funcionarios, envuelve al régimen de carrera, al 276, al régimen privado, envuelve las carreras especiales, ¿no? Y ahora tenemos, no porque esté al último por un tema de valoración, sino por un tema cronológico, la
responsabilidad administrativa funcional a cargo del Sistema Nacional de Control. Nuestra responsabilidad, que es objeto de esta larga jornada de 2 días. Entonces, que ha sido creada a través de la reforma de la Ley Orgánica de Contraloría, del Sistema Nacional de Control, y existe ya alguna regulación. La base legal de esta nueva responsabilidad está dada a través de este marco legal, que, bueno, en principio la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, la nueva base. A través de la Ley 29.622 se amplió las facultades y se incluyó esta potestad sancionadora. Hay un reglamento dictado desde el Ejecutivo, ¿no? Es el Supremo 023-2011 PCM, que aprueba el reglamento de la ley, al cual le delegaron la tipificación. Esta es una tipificación por vía reglamentaria, que es delegada por la ley, con lo cual cumple con el estándar del principio de legalidad. Y finalmente hay una resolución de Contraloría que aprueba la directiva sobre el procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad administrativa funcional, que es básicamente el procedimiento, el trámite. A estas normas, ahora reparo que falta una, que es el reglamento del Tribunal Sancionador, que se editó hace poco y la verdad me omití incluirlo. Sorry, Verónica. Lapsus. Ustedes podrán preguntarse, ¿y es común que las Contralorías tengan esta potestad sancionadora? ¿Es usual? ¿Existe en el derecho comparado? En el derecho comparado, básicamente, con respecto al tema de responsabilidad de funcionarios, existen 3 modelos que uno más o menos puede identificar en el derecho comparado de Contralorías. El primer modelo es el más antiguo, cronológicamente, el que tuvimos nosotros en el Perú desde el Virreinato, que era el Tribunal de Cuentas, ¿no? Que es el Tribunal de Cuentas llevaba anexo el juicio de cuentas. Para quienes leen historia, el concepto era el hecho que los funcionarios públicos tenían que rendir cuenta ante la autoridad por el manejo de recursos. Y si encontraban casi un estado contable por cada persona, y si encontraban saldos o deudas, se hacía un juicio de cuentas para que devolviera ese dinero. No era un tema de indemnizaciones, sino era un tema de restauración de patrimonio entregado, de patrimonio confiado a su administración. Ese modelo todavía existe en algunos países del mundo, pero tiene la particularidad que envuelve los procesos económicos. Es decir, a nivel de responsabilidad de funcionarios, hay contralorías o hay tribunales de cuentas que lo que hacen es sancionar a funcionarios, pero ojo, no es una sanción tipo multa, inhabilitación, suspensión, sino es recupero de dinero. Es decir, has cometido un pago indebido, devuelve el pago indebido. Has incurrido en perjuicio al Estado, de una especie de indemnización en sede administrativa. Ese es el modelo que hay en algunos países. No es responsabilidad administrativa, no es sanciones administrativas, no es inconductas, sino perjuicios económicos, ¿no? Ese modelo que mantiene la mayoría de tribunales de cuentas actualmente. Y se manejan conceptos distintos como reparos, glosas. Y para lo que le gusta un poco la historia, es lo que teníamos en el Perú hasta el año 92, cuando había un proceso de determinación de responsabilidades. Algunos que pintan canas se acordarán de ellos, ¿no? Proceso de determinación de responsabilidades. Estaba el decreto ley 19.039, que fue el del año 70 y tantos, que regulaba esta figura, que era potestad que tenía la Contraloría de poder abrir un procedimiento de este tipo de determinación de responsabilidades cuando había mala gestión, cuando había mal manejo de recursos, y se establecían reparos y el funcionario servidor tenía que restituir patrimonio al Estado por mala gestión. No era disciplinario, era más orientado a temas económicos. El otro modelo que hay es el modelo básicamente de las contralorías, ¿no? Que es el modelo americano, que es el que tuvimos del 92 hasta el 2000, ¿no? Que es básicamente en el cual las contralorías no sancionan, sino lo que hacen es informan, reportan, sustentan, convencen, y cada entidad como empleadora es la que aplica la sanción, ¿no? A ese modelo hay una especie de mixtura, porque en algunos países, como también sucedía en el Perú, se le daba la capacidad de sanción por falta de deber de colaboración. Es decir, te pido información, no me das, te sanciono. Me obstruyes la acción de la acción de control, me impides emitir el informe, me saboteas la actividad de control, sí te puedo sancionar.
se nota claramente que la sanción aquí es por falta del deber de colaboración, no es una sanción por incumplimientos, no es por faltas, ¿no? Entonces, las Contralorías sí es posible, en ese modelo de Contralorías es una sanción a cargo de la administración activa, salvo sanciones directas por incumplimiento de deberes de colaboración, que es lo que existía. Y existen casos de Contralorías con potestad sancionadora directas sobre funcionarios y servidores por el caso de inconductas, incumplimientos. Bueno, en este caso Perú se ha incorporado a ese modelo. El país que tiene ese modelo de Contraloría desde hace mucho tiempo es la Contraloría de Venezuela, en América Latina, por ponerlo muy cercano. Esa Contraloría desde hace muchos años, esta potestad sancionadora a través de lo que llaman los reparos, que son reparos administrativos. Y también, como en el Perú, tiene un catálogo de faltas que pueden ser sancionables. También en alguna medida está Ecuador en ese sistema, pero mezcla el tema de reparo económico con reparo administrativo. Pero son básicamente los modelos que hay en el derecho comparable y en el cual estamos ubicados ahora con esta capacidad de sanción. A ver, entonces, ¿esta responsabilidad efectiva funcional qué es? Es una facultad exclusiva de la Contraloría. O sea, no está a expensas de cualquier órgano del sistema. Solo Contraloría abre un procedimiento sancionador. ¿Qué le permite al sistema de control? Aplicar directamente a los funcionarios y servidores públicos la sanción de inhabilitación al ejercicio del cargo público entre 1 y 5 años o, alternativa, suspensión temporal sin goce de haber por 30 a 360 días. O sea, luego del procedimiento sancionador, esas son las consecuencias que puede tener el funcionario público que incurre en este tipo de responsabilidades. No multa, no despido, sino es inhabilitación y suspensión temporal, aunque si se aplica la inhabilitación va a conducir al cese del vínculo automáticamente, indirectamente va a producir una suerte de despido del sistema del cargo. Otra de las características que tiene esta responsabilidad es que de alguna manera están tasadas las infracciones que son susceptibles de encauzarse a través del procedimiento administrativo sancionador. Es decir, no está en un universo disponible de la Contraloría, digamos, y crear ilícitos, ya están en la norma. O sea, de alguna manera atiende al criterio de tipicidad y al criterio de seguridad jurídica, por el cual las infracciones están descritas, no en la ley, porque la ley, como la adelanté, hace una delegación al reglamento para que sea un reglamento, y el decreto supremo tiene un anexo de 47 infracciones, que son las que son sancionables y que pueden dar origen a la responsabilidad administrativa sancionadora. ¿Dónde está identificada y evidenciada estas infracciones? En los informes de control. No está en otros documentos. La responsabilidad funcional surge a partir de la evidencia, de la información y del reporte que se contiene en los informes del sistema de control. Ojo, menciono aquí informes del sistema, porque puede provenir de la Contraloría, puede provenir de los órganos de control interno, puede provenir de las sociedades de auditoría, pero la Contraloría es la que decide si abre o no abre. Sería el procedimiento sancionado. Y la responsabilidad funcional deriva de un procedimiento sancionador específico, como es propio de las sanciones, digamos, de un esquema democrático. Hay debido proceso, hay un procedimiento administrativo sancionador previo a cargo de la propia Contraloría. Este régimen se orienta, ya entrando un poco a tipificaciones, sería extenso tratar de encontrar todas las tipificaciones, repasarlas como ustedes, los 47 infracciones. Lo pueden haber revisado, digamos, antes de la reunión, en todo caso los invito a realizarlo después. Pero todas las infracciones se concretan en 4 temas, ¿no? Que han sido los que se han, entiendo, no he participado en la creación de la norma, entiendo que han sido consideradas como los elementos más importantes para que merezcan una sanción por parte de Contraloría. Entonces, hay infracción, gracias, María. Hay infracción por incumplir el marco legal aplicable a la actuación funcional del funcionario público. Hay infracciones por transgredir los principios, deberes y provisiones establecidos en las normas de ética y de probidad de la función pública. Ahí van ustedes a advertir que probablemente hay el tema con el Código de Ética, ¿no? El Código de Ética tiene su procesamiento, aquí tiene un procesamiento adicional, ¿no? Paralelo. Infracciones por realizar actos que persiguen finalidades prohibidas, es decir, lo que normalmente llamamos académicamente el desvío de poder, el ejercicio de función pública en beneficio propio o en beneficio de terceros. Y infracciones graves o muy graves establecidas en el ordenamiento jurídico administrativo, que ha sido catalogado así un conjunto de infracciones que están desarrolladas en
ese anexo. ¿Cuáles son las características que nos proponen las normas sobre esta responsabilidad administrativa funcional? ¿Ya? Hay unas reglas, hay unas particularidades que quiero comentarlas una a una para poder darles algunos aportes para la ubicación. Primero, se habla con mucho énfasis del tema de la autonomía de la responsabilidad, ¿no? O sea, la autonomía de la responsabilidad no es una norma de control. La autonomía de la responsabilidad es un principio que viene de la Ley de Procedimiento Administrativo y que tendía a solucionar el tema de superposición de competencias entre la responsabilidad civil, penal y administrativa. ¿Sí? Cuando nosotros vimos el cuadro inicial que el funcionario público está sujeto a varias responsabilidades, en la descripción de la tipificación no existe, y creo que en ningún país del mundo existe, una separación absoluta de conductas que son solo procedimentales, o sea, solo son responsabilidad penal, solo son responsabilidad civil o solo son responsabilidad administrativa. Siempre vamos a encontrar mezclas. O sea, un hecho va a calzar como responsabilidad civil, como responsabilidad penal o como responsabilidad administrativa, y algunos inclusive van a calzar como los tres, ¿no? Entonces, como era normal en estas tipificaciones imperfectas, donde la responsabilidad de una persona puede estar encauzada por varios escenarios, con varias autoridades y con varios procesos, había una serie de dudas, ¿no?, sobre el tema de cuál es la vía primera, cuál es la vía prioritaria, o si yo puedo sancionar en la vía administrativa mientras la vía penal todavía no está abierta o todavía está en trámite, o la vía penal puede sancionar si todavía la entidad no había dilucidado el tema administrativamente. Entonces, para efectos de esta superposición de competencias cuando la misma conducta genera varios procesos, se creó la figura de la autonomía de la responsabilidad, o un principio de forma, o incumplimientos normativos, ¿no? Te exoneraste de una licitación por vía irregular, pero no hay ningún efecto porque se compró un bien bueno, a un precio razonable, el funcionario, no hay efecto. Pero el mero incumplimiento normativo te genera la posibilidad de un procedimiento sancionador. La primera respuesta parecería, vamos a ver la tipificación para encontrarla, ¿no? Sin embargo, en el momento de las eximentes, que ya les había anunciado hace un ratito, encuentra que hay un eximente que dice que es eximente, o sea, se archiva la causa, no anula la causa, si hay ausencia de consecuencia perjudicial para los intereses del Estado. Entonces, si es eximente que no hay efecto, o que no hay consecuencia perjudicial para el Estado, la idea es, no debería haber una sanción por una infracción cometida por funcionarios del sector público que no tenga un efecto perjudicial, es lo que nos está diciendo la norma. Ahora, pero si ustedes se dan cuenta, esta norma está calificada como eximente de responsabilidad. El eximente de responsabilidad, en principio, se valoraría una vez iniciado el proceso. Entonces, hay un aparente contrasentido, ¿no? Es posible que yo abra procedimientos administrativos sancionadores por conductas que no tienen efecto. Si uno va a las 47 infracciones, va a haber casos en los cuales uno dice sí, porque tipificación no exige. Pero cuando, oh sorpresa, cuando transite un año y medio, antes de los 2 años, y llegue a sancionar, alguien me puede decir, oye, pero acá no hay efecto. No hay ninguna consecuencia perjudicial. Actuamos en eximente, archivamos. Entonces, ¿esto en verdad es un eximente o debería ser un requisito al inicio? Con lo cual, tendríamos que en verdad toda infracción debería tener un efecto. Ahora, para los que conocen el técnico de auditoría y técnico de control, para terminar de complicar ese panorama, se acordarán que el elemento de observación, o sea, el hallazgo o la observación, tiene 4 elementos, ¿no? Condición, causa, criterio y efecto. Entonces, ya debería haber efecto desde el inicio, ¿no? Entonces, este elemento de la existencia de perjuicio de gravedad creo que es un tema también importante. Importante porque puede generar que tengamos una gran apertura de procedimientos sancionadores o un gran número de procedimientos que no tengan efecto. Y después vamos a llegar a la sorpresa, después del proceso de decir, tenemos que actuar una causa eximente. O lo ponemos antes y solamente abrimos procesos sancionadores que tengan efecto. No hablo de perjuicio económico, perjuicio puede ser perjuicio funcional, puede ser perjuicio del servicio, pero debería haber un perjuicio tangible de magnitud para poder justificar la apertura de un procedimiento de este tipo. Y un poco para ir cerrando ya la exposición, para no aburrirlos o seguirlos aburriendo,
Creo que hay varios temas importantes en este esquema de procedimiento sancionador. Pros, creo que les digo los pros. Primero es esta existencia de esta responsabilidad implica un respaldo al deber de cumplimiento de los informes de control, ¿no? De hecho, por una breve de exposición de motivos de por qué se inicia el procedimiento sancionador, lo que va a encontrar es la justificación que Contraloría hace porque dice, nadie me hace caso a los informes. Yo informo responsabilidades y nadie, hay un porcentaje ínfimo de sanciones. La entidad absuelve, dilata, archiva y no acarrea la responsabilidad. Entonces, como no es ello, lo hago yo. Dame lo que yo hacer. Entonces, este es un mecanismo de respaldo para el cumplimiento de los informes de control. Vamos, la última instancia de procedimiento sancionador es un tribunal administrativo que tiene visos de autonomía, que normalmente no existen en los tribunales administrativos sancionadores de entidades, que están normalmente cubiertos por personas afines, digamos, ¿no? A favor también está un catálogo de infracciones que son bastante identificables, salvo esos tres que he mencionado, ave rara que están ahí polulando y que hay que tener cuidado con ellos. Creo que también es importante esta sujeción que la norma establece de parte del sistema de control a los criterios de los organismos rectores, para que haya coherencia, ¿no? Compatibilidad. Cada auditor, cada evaluador tendría que tener claro cuáles son los criterios de los organismos rectores para poder atreverse a interpretar normas sectoriales, ¿no? A favor también encuentro el tema de las eximente, atenuantes y la caducidad del procedimiento, que son garantías que no son usuales encontrarlos en procedimientos sancionadores. Y es más, en lo disciplinario administrativo son novedades. En 276, en 728, en la norma, no hay un nivel tan detallado de eximentes, de atenuantes y menos de caducidad del procedimiento. Riesgos que veo es que me tengo como pregunta, ¿no? ¿Será posible dentro de este esquema sancionador tener la suficiente objetividad y neutralidad dentro del ciclo del procedimiento del sancionador para reconocer errores o insuficiencias de informes de control? Los informes de control son obras humanas, perfectibles, ¿no? Pero si hay informes que tienen imperfecciones, este sistema que existe en sancionador va a generar los filtros necesarios o los controles internos a subir necesarios para que se puedan detectar los informes y no estén pasando de instancia a instancia hasta que se abra sancionadores con informes que son insuficientes. El otro riesgo que veo es si es que la sanción tendrá una inmediatez suficiente para enfrentar la impunidad. Porque ya lo mencionaba, tenemos 3 etapas, una caducidad de 2 años, fuera del plazo que normalmente demora una auditoría o un examen especial que ya es posterior. Otro riesgo que veo, la tentación que puede haber, espero que no, espero equivocarme en mi pronóstico, de que pueda significar una tentación el utilizar estas infracciones abiertas que no te exigen mucho argumento, simplemente apelar a un cumplimiento negativo para tener ya la tipificación, esa infracción 17 o esa infracción 46. La tendencia que podría darse, espero que no, a generalizar estas medidas cautelares de suspensión de los cargos o esta prevención de competencia que también permite la norma, es decir, no obstante que recién empieza la evaluación, te prevengo que no puedes hacer nada hasta que yo termine. Y el otro riesgo que veo es la sobrecarga de expedientes, ¿no? Los que generan informes de control son los órganos de control interno, son las sociedades de auditoría, es la propia Contraloría, y va a haber como una especie de embudo que se va a ir cerrando hasta terminar en un tribunal nacional, humanos somos, que va a tener que resolver en última instancia todo. Entonces, y eso me retroalimenta la otra duda, que es el tema de la impunidad y el tema de la celeridad para la toma de decisiones, sobre todo temas graves, porque los 47 infracciones que se han escogido son graves. O sea, ¿no? Aquí no estamos hablando de cerrar o mala puerta, no saludar al jefe. Acá estamos hablando de infracciones que realmente son graves y muchas veces inclusive con visos graves. Con esto termino, en verdad, hay una vieja afirmación que cuando ingresé a Contraloría hace muchos años ya, algún jefe me comentaba que había
una frase de la práctica, ¿no? Decía que lo recomendable era buscar un equilibrio entre el control y la gestión. Y lo que me decía era que lo recomendable es que haya tanto control como sea posible y tan poco control como sea necesario. Buscar equilibrio entre lo que es necesario de auditar y lo que es posible de dejar a la gestión que tome decisiones. Mi reflexión al final es: ¿estamos cumpliendo con eso? Realmente, con este proceso sancionador va a haber tanto control como sea posible y tan poco como sea necesario. Creo que es un camino que se va a echar a andar y vamos a comenzar a verlo seguramente en los próximos meses y años, y con la participación de todos. Les agradezco su tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Juan Carlos Morón Molina por su ponencia, y a continuación vamos a pasar a una sesión de preguntas. Por favor, levante la mano para poder alcanzar el micro y así formular las preguntas, comentarios sobre lo tratado. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Silvia Silva, vengo del Ministerio de la Producción. Aprovechando la oportunidad, tengo una inquietud. Por ejemplo, existe un informe de control emitido por la OSI, el cual detalla dos tipos de recomendaciones: infracciones graves e infracciones leves, porque a raíz de la promulgación de esta ley sabemos que la OSI ya está emitiendo sus informes ya direccionados al tema de la facultad que tiene que ejercer la Contraloría, como aquellas facultades internas que quedan a nivel de una comisión de procesos administrativos, siempre y cuando exista la disposición expresa de la autoridad. Mi pregunta es la siguiente: la OSI, cuando emite ese tipo de recomendaciones, en el caso de infracciones leves, ¿la levicidad implica de que la máxima autoridad tenga que enviarla a un jefe inmediato, teniendo en cuenta que él es competente para imponer una amonestación o una suspensión hasta 30 días? ¿O es que tiene que ir a una comisión cuando la ley, el decreto legislativo 276 establece que es falta grave, la cual implica